Buenas noches. Vamos a presentar la toxicidad de los metales y los gases. Nuestro grupo está conformado por Natalia Grajales, Michael Millán y quien les habla, Jennifer Caro. Principalmente vamos a hablar qué son los metales y qué son los gases. Los metales son todos aquellos químicos que producen calor y electricidad. Los metales son extraídos de las rocas que se encuentran en la naturaleza, son de estado sólido a temperatura ambiente. El metal se caracteriza por tener una alta densidad de la luz, lo que a su vez le aporta mucho brillo. Los metales se emplean para elaboración de vehículos, artículos de cocina, la construcción, cables eléctricos, entre otros. ¿Y qué son los gases? Los gases son unos elementos de estado de agregación de la materia, se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras. Los gases no tienen forma ni volumen propio, se expanden hasta llenar y adoptar las formas de los recipientes que los contienen. Los gases se difunden unos en otros y se mezclan en todas las proporciones. Por ejemplo, como las industrias, las grandes empresas que trabajan con dichos vapores, gases, entonces por tal razón se genera esta propagación. Vamos a hablar cómo se comportan los metales. Los metales cuando entran en contacto con el oxígeno o algunos tipos de ácidos, ellos se oxidan, pierden su color, porque por lo que pasa es que ellos se corroen, entonces por tal motivo pierden su color, porque tienen una baja incidencia de iones. Cuando se coloca en contacto un metal con el agua, inmediatamente se va deteriorando el material por la consecuencia del ataque electroquímico por el entorno donde se encuentra. Los metales se comportan o llegan a su punto de difusión por la temperatura donde el material pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Por qué? Pues porque se funde el material. ¿Cómo se comportan los gases? Para poder conocer cómo se comportan los gases es muy importante saber su volumen, la temperatura y la presión, porque por estas tres consecuencias se se comportan de diferente manera. Algunos de los gases son explosivos, otros apagan el fuego, unos gases son venenosos que pueden ser perjudiciales para nuestra salud o otros pues son indispensables para poder vivir como el oxígeno. Hay tres procesos que está el proceso isotérmico. Este primero se relaciona con la temperatura bastante, es cuando su volumen y presión sufren modificaciones sin alteraciones a su temperatura. También está el proceso isobárico, que se relaciona con presión constante. Es cuando su volumen y temperatura sufren modificaciones sin alterar su presión. Y también está el proceso isovolumétrico, que se relaciona con el volumen constante. Esto sucede cuando el volumen es constante a pesar de su temperatura y sufre alguna modificación. Bueno, buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la clasificación de los metales. Entonces, los metales se clasifican en dos grandes grupos. El primero es metales ferrosos. Entonces, son aquellos que están compuestos mayoritariamente por el hierro y sus aleaciones entre ellos. Entre ellos tenemos el hierro dulce, el hierro forjado, el hierro fundido, el acero. Entonces, entre el acero tenemos el acero blando, el acero intermedio, el acero duro, el acero inoxidable, acero galvanizado y acero para latas. El otro grupo es los metales no ferrosos. Entonces, son aquellos que podemos nombrar que no tienen hierro. Entonces, como podemos identificar los metales pesados, los metales ligeros o metales no pesados, metales ultraligeros y aleaciones distintas a los aceros como el latón. ¿Pasas, por favor? Antes. Ahí. Gracias. Otra clasificación de los metales encontramos que se puede clasificar en metales negros. En ellos se caracteriza por un color gris oscuro, siendo el hierro su elemento más representativo. Entonces, entre ellos tenemos los metales férreos, los metales tierras raras, metales uránicos y los metales refractorios. El otro grupo se llama metales de colores. Entonces, en estos metales se caracteriza porque poseen unas coloraciones
que pueden tener al blanco, rojo o amarillo, siendo el cobre su elemento más característico. Entre ellos tenemos los metales nobles, metales ligeros y los metales fácilmente fundibles. Bueno, la clasificación de los gases. Los gases se clasifican en dos grupos, por su naturaleza física y su naturaleza química. Entonces, los gases se pueden clasificar según su naturaleza física como gases comprimidos, gases licuados, gases tóxicos, gas corrosivo, gas oxidante y gas criogénico. La otra clasificación son las según su naturaleza química. En ellos encontramos gases combustibles, gases inflamables, gases corrosivos, gases comburentes, gases tóxicos y gases inertes o nobles. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los efectos que tienen los metales, tanto en la salud y en el medio ambiente. Entonces, cuando estamos expuestos a estos metales, ocurren problemas de salud como dolor de cabeza, retraso en el desarrollo, retrasos, varios tipos de cáncer, daños en el riñón, enfermedades de los sistemas circulatorio o nervioso central. En el medio ambiente, la actividad industrial y minera arroja al ambiente metales tóxicos como el plomo, el mercurio, cadmio, arsénico y cromo, muy dañinos para la salud humana y para la mayoría de formas de vida. Cuando se abandonan metales tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las plantas y a los tejidos orgánicos. En cuanto a los efectos de los gases en la salud, es según el gas al que se encuentre expuesto. Los problemas pueden variar, como la irritación en nariz y ojos, dificultad para respirar, bronquitis, graves quemaduras en las vías respiratorias, inflamación en las vías respiratorias y acumulación de líquidos en los pulmones. En el medio ambiente, la actividad industrial produce la emisión de una gran cantidad de gases contaminantes a la atmósfera, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono y clorofluorocarbonos. La existencia de gases contaminantes en el aire también afecta notoriamente a nuestro planeta. El daño más conocido es el efecto invernadero. Los principales gases contaminantes relacionados con tan nocivo efecto son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitrógeno. Bueno, tenemos las vías específicas por donde se pueden contaminar los trabajadores. Entonces tenemos las vías de ingreso al organismo, las cuales son la vía digestiva, vía respiratoria, la vía térmica y la vía parental. Las vías por las que se pueden contagiar los trabajadores por medio del contacto es en el agua, en los alimentos, en el ambiente y en las laceraciones. Entonces, las medidas de prevención, las medidas de los metales son reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos, capacitar a los trabajadores sobre el riesgo a la toxicidad de los metales, reducir la duración e intensidad de las exposiciones a metales que generen toxicidad, uso obligatorio de los elementos de protección personal, prevenir que los metales lleguen al agua y el suelo, tomar medidas en materia de higiene industrial, uso obligatorio de los elementos de protección personal, contar con sistemas de ventilación extractiva en las fuentes donde se genera la contaminación laboral por metales y siempre que sea posible trabajar al aire libre. Bueno, tenemos las medidas de prevención de los gases. Estas medidas las va a comentar mi compañero. Entonces, Michael, por favor, sigue. Bueno, las medidas de prevención que tenemos que tener muy en cuenta para los gases es reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos, reducir la duración y la intensidad de las exposiciones a gases o vapores, utilizar correctamente los productos según la prescripción de fábrica, la ficha técnica y el procedimiento de trabajo establecido.
Sustituir siempre que sea posible el producto químico que contenga un agente químico peligroso por otro que no sea tan tóxico o tan nocivo. El uso obligatorio de los elementos de protección personal. em, Ventile los recintos en los que se prevea una acumulación de gas tóxico. Siempre que sea posible, trabajar al aire libre y mantenga en buenas condiciones los conductos de ventilación de humos y residuos de combustiones a través de chimeneas, extractores o rejillas de ventilación. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco de los metales y gases. Tener muy en cuenta las prevenciones, ya que debido a tantos usos de metales y gases es que se debe el calentamiento global. Ya que pues no son bien desechados estos gases, le llamamos al dichoso capa de ozono. Estamos viviendo en esta actualidad el calentamiento global y es por esos gases que no sabemos desechar. Muchas gracias.